Hola mis hermanos, Eh, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de aún y a pesar de la distancia y de la situación que estamos viviendo, poder encontrar oportunidad para estar juntos, congregarnos y pues adorar a Dios y en este momento pues compartir la palabra. Por algunas razones técnicas nos vimos en la necesidad de no transmitir esta reunión en vivo como habíamos planeado en primer lugar y pues se ha grabado con anterioridad lo que hemos estado compartiendo durante esta reunión, pero ha sido nuestra oración que podamos ser de bendición unos a otros y que este tiempo que estamos pasando juntos primero le dé honra a nuestro Señor y podamos ser edificados mutuamente. Así que damos gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo y sé que en medio de esto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor está siendo renovada, fortalecida y sé que cada día estamos viendo al Señor actuar en nuestras vidas, en nuestras familias. Les quiero animar con todo el corazón a que podamos tener tiempos de bendición en casa, de aprender a estar juntos, de aprender a ver al Señor en todo lo que día a día durante este tiempo y las próximas semanas Dios va a estar haciendo en nuestras vidas. Así que sin más, les envío un abrazo y quisiera en este momento entonces compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a la escritura. Padre nuestro, queremos agradecerte porque en medio de todo lo que estamos viviendo, creemos y confiamos que todo está ocurriendo conforme a tu voluntad. Todo ha sido ejecutado conforme a tu plan, aunque en ocasiones no podamos entenderlo completamente ni ver completamente lo que tú sí ves y has planeado. Pero descansamos, confiamos en que estás haciendo tu perfecta voluntad. Y nosotros queremos tener el corazón humilde, sencillo, para someternos a ella. Así que gracias. Gracias porque todo lo estás usando y lo usarás para nuestro bien. En este momento que vamos a ir a tu palabra, te pido y unidos te pedimos que hables a nuestros corazones, que una vez más tu Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Dios verdadero, y que al conocerte podamos tener vida eterna, una relación, una comunión contigo. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que al ir en ese momento a tu palabra, que es viva y eficaz, nos hables. Y que, como siempre te pedimos, no solo te escuchemos, sino que seamos de aquellos que hacen, que ponen por obra tu palabra. Bendice a mis hermanos en sus casas, sus familias, nuestras familias sean bendecidas en este momento. Así que en tu nombre oramos agradeciéndote. Amén. Mis hermanos, hoy quisiera compartir con ustedes un texto muy lindo que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 22 al 31. Es un texto que quiero abordar desde esta verdad que expresó el apóstol Pablo, y es el Dios desconocido. Y ya vamos a ver de qué precisamente habla el apóstol y cómo este texto nos habla acerca de un Dios desconocido para muchos y que esperamos que podamos conocer hoy. Así que vamos a ir a la lectura de la escritura, que como les mencioné está en Hechos de los Apóstoles 17, 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo,
puesto que Él da vida a todos y aliento y a todas las cosas. Verso 26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitara sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, y si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte o el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Al Dios desconocido. Estas palabras que anunció, que predicó el apóstol Pablo, las dio en la ciudad de Atenas. Dice el verso 22 que Pablo se puso en pie en medio del Areópago y se dirigió a todas las personas que estaban ahí. Y el Areópago era un lugar elevado, era un lugar rocoso en la ciudad de Atenas, donde se reunía por lo general el concilio supremo de la ciudad. Esta expresión pudiera no solo indicar el lugar donde Pablo se dirigió a estas personas, sino que el Areópago sería también la institución, las personas específicamente a las que Pablo se dirigió. Esa institución que era influyente en los asuntos educativos y religiosos de la ciudad. Por decirlo de alguna manera, era el cuerpo administrativo y judicial de la ciudad de Atenas. Y en ese momento, en aquel día, Pablo entonces se dirige a toda esta comunidad que estaba allí reunida y les dice estas palabras en el verso 22. Varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Pablo está diciendo en otras palabras, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Está expresando, está identificando. Pablo ha notado que aquella comunidad era una comunidad bastante religiosa y era una ciudad, y la manera en la que Pablo se da cuenta de esto es porque él llevaba algunos días observando la ciudad, caminando la ciudad, llevaba algún tiempo dándose cuenta cómo vivía, cómo se relacionaba desde el aspecto social y aún religioso la ciudad. Dice él que ellos eran muy religiosos. Él se había dado cuenta que la ciudad era una ciudad llena de ídolos. Atenas era una ciudad panteísta. Así que ellos levantaban altares a numerosos dioses. La ciudad estaba llena de altares que eran centros de adoración a muchas divinidades, a muchos dioses. Y ahora, entendamos que con estas palabras Pablo no los está criticando porque no está atacando la fe de aquella comunidad, tampoco los está elogiando, y es decir, no está aprobando su religiosidad. Sencillamente el apóstol está haciendo una observación para llamar su atención a lo que él quiere comunicarles, que es el Evangelio. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 23 que se da cuenta que son muy religiosos en todo lo que hacen, porque mientras pasaba y observaba los objetos, dice ahí en el verso 23, de vuestra adoración, hallé también un altar con esta descripción, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Pablo dice que estuvo caminando, que estuvo recorriendo la ciudad, y al recorrer la ciudad observó y notó los objetos de adoración. Si ustedes leen unos versículos antes, en el versículo 16 puntualmente, dice que cuando Pablo vio la ciudad llena de ídolos, su corazón se enardecía. Que su corazón se dolió, que su alma se dolió al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Esto realmente es asombroso y es hermoso ver cómo
Pablo, su corazón reacciona a una ciudad que está llena de idolatría, a una ciudad que está llena, como vamos a ver más adelante, llena de ignorancia del Dios verdadero. Así que nos dice Lucas en el verso 16 que el corazón de Pablo le dolía, su alma le dolía al ver una ciudad llena de ídolos. Claro, como cristiano, Pablo sabía que acudir a ídolos era inútil en cualquier momento de necesidad. Eh, no solo son creaciones artísticas, realmente acudir a cualquier ídolo es inútil. La Biblia dice que los ídolos, cualquiera que sean fabricados con nuestras manos o fabricados con nuestra imaginación en nuestro corazón, son inútiles porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan, dice la palabra del Señor. Y eso eso generó una reacción en el apóstol Pablo, hizo que el corazón de él se doliera al ver la condición triste, espiritualmente hablando, de aquella ciudad. Así que pudiéramos reconocer el sentido espiritual de las personas y que es el hecho de tener fe. Y en estos días que estamos viviendo, se escucha por todo lado el hecho de que estamos siendo llamados a tener fe. Pero el punto de la fe no es la fe en sí misma. Es el objeto de la fe lo que le da sentido a la fe. Y la gente hoy en día tiene fe en un ídolo o tiene fe en el Dios verdadero. Esa sería una pregunta muy importante para hacernos en este momento para nuestras vidas y al observar nuestra ciudad. Y Pablo dice entonces que él ha observado los objetos de su adoración. Cuando pensamos en la adoración es algo que muestra no solo el objeto de la devoción de una persona, también la adoración demuestra, o aquello a quien se adora o aquello a que se adora, demuestra el objeto de su confianza. Cuando se habla de adoración, hablamos de aquello a quien el ser humano acude en busca de ayuda, porque consideramos que ese algo o alguien tiene una respuesta para el momento que estamos viviendo, para el momento de la necesidad que la persona puede estar viviendo, y va a buscar ayuda. Va a buscar solución en aquello que él considera le va a dar una respuesta. Y ese acto de acercamiento, de busca de ayuda, puede convertirse entonces en un acto de adoración, como Pablo observó en aquella ciudad. Y creo que no hay que ser muy observador, mis hermanos, para darnos cuenta de a quién están acudiendo las personas en estos días. Basta detenernos un momento y observar, escuchar por un momento a las personas y darnos cuenta que nuestra sociedad, nuestros vecinos, nuestros amigos están buscando ayuda, están buscando algo, a alguien, están acudiendo en necesidad en estos momentos a alguien. Y esa búsqueda está expresando una realidad de corazones que están adorando a algo o a alguien. Y no sé cómo reacciona tu corazón, pero nuestro corazón tal vez debiera reaccionar como el de Pablo al ver a nuestra sociedad llena de tantos ídolos, acudiendo a tantos dioses, esperando, anhelando que alguien pueda tener una respuesta en medio de esta situación que estamos viviendo. Cuando Pablo entonces ve aquella ciudad y observa y les reconoce a ellos entonces sus objetos de adoración, dice que Pablo entonces halla un altar. Él está observando y halla un altar, y en aquel altar hay una inscripción que dice al Dios desconocido. Pablo observa esa inscripción y cuando él ve eso encuentra una oportunidad para hablarles entonces del verdadero Dios. Y muchas de sus expresiones de los atenienses, sus expresiones religiosas, eran bajo la creencia de que cada divinidad, cada Dios, cada altar que ellos tenían, tenía el objetivo de aplacar la ira de sus dioses. Mucho tiempo antes de los días de Pablo hubo una plaga y ningún altar,
cuenta la historia que ningún altar fue propicio a los dioses. Es decir, en medio de esa plaga, las personas acudieron a muchos dioses, pero esos dioses no les respondieron. Así que finalmente Atenas ofreció un sacrificio y levantó un altar a un dios desconocido, como diciendo, ya acudimos a todos nuestros dioses, así que si hay algún dios en algún lugar que aún no conocemos, a ese dios vamos a adorar y vamos a levantar un altar para ver si nos responde. Se pensaba entonces que si los dioses no eran adecuadamente adorados, venerados, ellos traerían juicios sobre la ciudad. Por eso, para no invocar sin darse cuenta a la ira de algún dios por ignorarle, entonces la ciudad levantaba este tipo de altares a los dioses desconocidos. Y esto describe una piedad bastante irreal que está dirigida a una deidad desde la perspectiva de ellos desconocida. Y lo tremendo de todo es que acudían a esta deidad como un medio de seguridad. No le conocían, pero aún así esperaban que tal vez les pudiera ayudar. Y muchas personas en estos días nos deja ver esto, que desconocen al Dios verdadero. Hay quienes acuden tal vez de una manera parecida a los atenienses a un Dios que no conocen, a un Dios que, como sigue diciendo el texto bíblico, que cuando Pablo ve este altar, dice más aún, como él lo vio, le adoran sin conocerle. Pablo no solo ve un altar, Pablo no solo identifica una inscripción que dice al Dios desconocido, Pablo se dirige a aquella comunidad y le dice, ustedes adoran a este Dios sin conocerle. Así que esta es una invitación a que en estos tiempos de gran necesidad no seamos un religioso más, sino que conozcamos a Dios de una manera real. Juan Calvino dijo en alguna ocasión que es mucho mejor tener conocimiento de Dios que adorarlo sin conocerlo. Escucha esto. Es mucho mejor tener conocimiento de Dios que adorarlo sin conocerlo, porque Dios no puede ser adorado reverentemente a menos que primero se le conozca. Es decir, cuando hablamos de adoración, la única manera de poder adorar verdaderamente, la única manera de ser verdaderos adoradores es primero conociendo al Dios verdadero, lo cual nos indica que entonces estos atenienses no eran verdaderos adoradores. Su intención era reverenciar a un Dios que no conocían, pero eso no los hacía adoradores. Lo que está diciendo Pablo es que su adoración está basada en la ignorancia. Y pensemos en nuestras vidas, en nuestras expresiones de adoración, en la manera en la que nuestra sociedad quiere dirigirse y relacionarse con Dios. Su adoración está basada en la ignorancia. Y precisamente lo que Pablo quiere hacer y precisamente lo que nuestra sociedad necesita y lo que nosotros como iglesia debemos movernos a hacer es que le conozcan al Dios verdadero, para que entonces haya una adoración genuina, una adoración verdadera. Jesús dijo, ustedes recordarán a la mujer samaritana, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la única manera de poder adorar a Dios de una manera verdadera, adorar al Dios verdadero de una manera verdadera, es conociéndole. Los atenienses no decían que no existía este Dios, es decir, ellos no negaban la existencia de Dios, solo que existe, pero no le conocen. Y así están muchos hoy. Tal vez muchos no niegan la existencia de Dios, pero aún así se dirigen a Él. Pero la triste realidad es que no le conocen. Y yo quiero enfatizar una vez más algo, insistir en esto. No es posible tener una relación a quien no se conoce. No es posible tener una relación con Dios si no se conoce a este Dios, si no se conoce verdaderamente a este Dios. Nosotros mismos, mis hermanos, tenemos que creer en conocerle, crecer en conocerle, anhelar
conocerle. Hace parte de una de las oraciones de Pablo por las iglesias, que él oraba y rogaba para que sus hermanos crecieran en el conocimiento de Dios, para que en todo lo que ellos hicieran decidieran y actuaran de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entre más conocemos a nuestro Señor, pues nuestra vida será una verdadera adoración a Él. Cuando hablamos de adoración, recordemos, no solo hablamos de cantarle al Señor, eso es una manera de adorarle, pero nuestra vida, dice Romanos, debe ser un culto lógico, una adoración constante, nuestra vida entera, y es posible adorarle solo si le conoces. Vas a poder ser un adorador, no de altares, no de ídolos, no de dioses, sino un adorador del Dios verdadero en la medida que tú le conozcas a través de Jesucristo. Así que la pregunta que surge y lo que Pablo va a responder después de captar la atención de aquellos atenienses es, bueno, ¿quién es este Dios que muchos desconocen? ¿Quién es este Dios que aquellos atenienses desconocían? ¿Quién es el Dios que hoy mucha gente en nuestra sociedad desconoce? ¿Quién es el Dios que posiblemente tú que me estás escuchando desconoces? Y Pablo va a hablar precisamente de este Dios desde el versículo 24 hasta el versículo 31. Así que vamos observando allí en Hechos 17, 24. Lo primero, entonces, quisiera ir mencionando varias cosas que Pablo nos dice acerca de este Dios que es desconocido para muchos. En primer lugar, entonces, este Dios es Dios y Señor de todo. Es Dios y Señor de todo. Dice el verso 24, que el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Pablo está diciendo algo, mis hermanos, que hemos insistido últimamente, y es el hecho de recordar quién es nuestro Dios. Dice la Escritura en lo que estamos leyendo, que Él es el Dios creador de todo el mundo y de todo lo que hay en él, que Él es el Dios verdadero, que Él es el Dios vivo, que Él es el Dios personal, que Él es el Dios creador de todo. Y una vez más, mis hermanos, les recuerdo para que traigamos esto a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad. Dios no está arrinconado en el cielo, mis hermanos. Dios no está arrinconado por lo que está pasando, y no me refiero solo a lo que está pasando con esta pandemia. Dios no está arrinconado con nada de lo que ocurre en nuestra humanidad, en el planeta Tierra, en nuestro país, en nuestra ciudad. Él es soberano sobre toda la creación. Pablo está diciendo, Él es el que ha hecho el mundo, Él es el que ha creado todo lo que hay en el mundo, y eso nos dice que Él es el Señor del cielo, el Señor de la tierra, que Él gobierna, su dominio está sobre todas las cosas, que su gobierno está sobre todas las cosas que están ocurriendo, que para Él no le es ajeno lo que estamos viviendo. Y como decíamos el miércoles en la reunión de oración, mis hermanos, pensar en nuestro Dios de esta manera debiera alentar nuestra fe, debiera en medio de lo que estamos viviendo sacar de nuestros labios palabras de adoración, palabras de gratitud, palabras de alabanza a nuestro Dios, porque nuestro Dios no es un Dios pequeño, no es un Dios que está limitado en el tiempo, en el espacio, no está puesto en un lugar a merced de las circunstancias. Él es el Dios de las circunstancias, Él es el Dios de todo lo creado, Él es el Dios de todo lo que existe. Él ha hecho todo y gobierna sobre todo, dice la palabra, que todo dominio y toda autoridad le ha sido dada a Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, recordemos hoy esta hermosa verdad. Nuestro Dios es Señor, nuestro Dios es Dios y Señor de todo. Y es tan grande, tan glorioso nuestro Dios, que Pablo dice que Él no mora en templos hechos por manos de hombres. Qué hermoso pensar esto en este momento, que el Dios del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres. Pablo no solo se dirigía o estas palabras no solo nos recuerdan a lo que Pablo dijo, son palabras que nos recuerdan a Salomón cuando él mismo construyó el templo, diciendo, ¿quién eres tú, Dios, para que habites en un lugar que el hombre pueda hacer, que el hombre pueda crear? Nuestro Dios no mora en templos hechos por manos de hombre. Nosotros no le construimos una casa a Dios, no podemos hacerlo. Dios está con cada uno de nosotros. Él no habita en templos hechos por manos de hombres.
Él mismo se ha hecho una morada en nosotros. Él ha hecho de su iglesia un templo. Él ha hecho de ti, mi hermano, mi hermana, de ti, si has puesto tu fe en Jesús, la Biblia asegura que tú eres un templo de Dios, que la iglesia es el templo de Dios. Y pensar en esto, medita en esto por un momento, de cómo Dios está en cada uno de nosotros en este momento. En mí, que estoy aquí en casa con mi familia, Dios está contigo ahí en tu casa. Dios no vive en la calle 46 Sur, número 2481, donde nos congregamos. Dios no está allá. Dios no se quedó allá. Dios no está allá hacinado en cuarentena, mis hermanos. Dios mora en los corazones de sus hijos. Dios vive en ti, Dios vive en tu hogar. Si tu hogar es un hogar que ha creído, confiado, ha puesto su fe en Jesús, tú eres un templo viviente. Dice Pedro, tú eres una piedra viva con la cual Dios ha construido una casa en la cual Él habita. Y qué hermoso pensar en esto, mis hermanos. No estoy diciendo que no es importante congregarnos, sí lo es. Y anhelamos, y aunque estamos usando estos medios para hacer culto al Señor, si ustedes como todos nosotros vemos en nuestro corazón, desearía estar congregado, desearíamos estar en un mismo lugar congregados, pero qué hermoso que aún siendo tan importante congregarnos, siendo tan importante sabiendo que es un medio que Dios usa para bendecir su iglesia y hacer presente su presencia, sabemos que aún en medio de lo que estamos viviendo, Dios está presente en cada uno de nuestros hogares. Dios está ahí en tu casa, Dios está en mi casa, y qué bendición eso, mis hermanos, que Dios no esté condicionado a un espacio físico, que Dios es suficiente para todos, para habitar, morar por medio de su Espíritu Santo en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas, y que nuestros hogares sean hogares de luz por el Evangelio y la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que esto es lo primero, dice Pablo, Él es el Señor y Dios de todos, de todo lo que ha creado. Si vamos al verso 25, Él dice que Él no nos necesita, nosotros a Él sí. Dice el verso 25 que Dios no es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Te digo y me digo a mí mismo en este momento, Dios no me necesita, Dios no te necesita, yo lo necesito a Él, tú necesitas a Cristo, tú necesitas a Dios. Él no nos necesita, nosotros le necesitamos a Él, dice este texto, porque Él es quien da vida, Él es quien da aliento a todas las cosas. De Él dependemos totalmente en la vida, por Él nos movemos, por Él vivimos. Y esto nos habla de una absoluta dependencia de Él. ¿Entiendes esto, mi hermano y mi hermana? Una absoluta dependencia de Dios. ¿Puedes reconocer que dependes de Él completamente? Tal vez lo sabes, pero puedes pensar, reconocer en ese momento y donde estás en gratitud y en alabanza al Señor, diciéndole, Dios, realmente te necesito en mi vida, te necesito en mi hogar. Tú me das aliento, tú me das vida. Así que a este Dios desconocido de cual Pablo estaba hablando, le está diciendo a los atenienses, y la Escritura, el Señor por su Espíritu Santo nos está diciendo hoy a nosotros, Dios no te necesita. Tú eres quien necesita de Él. Por Él vives, por Él tienes aliento, por Él tienes vida. Si avanzamos al verso 26, hay otra verdad que nos revela la Escritura acerca de este Dios desconocido. Y es que Él es el Dios que gobierna la historia de la humanidad. Verso 26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Miren esto tan asombroso. Desde Adán, desde el primer hombre hasta el conjunto de todas las naciones, dice la Escritura, Él las gobierna, Él las dirige.
Él las ha dirigido, Él las ha gobernado desde que creó al ser humano, desde que creó el primer hombre allá en el Edén, hasta el último hombre cuando Él venga. Todas las naciones de la tierra están bajo el gobierno y la dirección de nuestro Dios. Y nos dice aquí este texto que Él ha determinado los tiempos de las naciones, que Él ha establecido los límites de las naciones, que es Dios el que ha determinado los periodos de la historia de las naciones y ha establecido las fronteras de sus territorios. Wow, es decir, tú puedes tomar en algún momento más tarde, coger un mapa mundi y observar todas esas líneas que demarcan los límites, que te marcan y nos marcan las fronteras de los territorios. Y cuando veas ese mapa, recuerda, Dios estableció esas fronteras. Cuando tal vez cojas un libro de historia y veas la historia de las civilizaciones, la historia de la humanidad, vas a tener que reconocer, como estamos viendo en esta palabra, que es Dios el que ha determinado los periodos de la historia del ser humano. Y esto nos indica y nos habla de algo tan asombroso de nuestro Dios, y nos está diciendo que su dominio no es solo está sobre la creación en un sentido general. Dios gobierna sobre cada ser humano, sobre todos los millones y millones de personas en este planeta Tierra que han existido a lo largo de la historia. Dios gobierna sobre cada uno de ellos. Pero puedes pensar en pueblos, puedes pensar en ciudades, puedes pensar en países, en continentes. Y la Biblia dice, Dios gobierna sobre cada uno de ellos. Los gobiernos de las naciones están bajo su dominio. Nuestro gobierno, nuestro presidente, nuestros alcaldes, nuestros dirigentes, como el de todos los países, están bajo el gobierno de Dios, están bajo el dominio de Dios. Y ¿sabes qué? Todos ellos, así no veamos a veces y entendamos completamente, la Biblia dice, todos estos gobiernos están cumpliendo lo que Dios quiere que Él cumpla. Escucha lo que dice Proverbios 21:1. En las manos de Dios, los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. En las manos de Dios, los planes de un gobernante, de un presidente, de un alcalde, de un gobernador, quien quiera que esté en autoridad, los planes, en las manos de Dios están los planes de ellos como un río. Solo van a tomar el curso que Dios quiere que ellos tomen. Por eso es tan importante que oremos por sabiduría para ellos y que Dios siga guiándolos para el bien de nuestro país y de nuestra sociedad. Y quiero llevarte a una reflexión en cuanto a esto, respecto al hecho de saber que Dios gobierna, que nuestro Dios, como te estoy diciendo, es quien gobierna la historia de la humanidad. Gobierna tu historia, gobierna mi historia. Es Dios el que conduce orquesta toda la historia de la humanidad. Está orquestando en este momento lo que se ha convertido en una historia, en un momento crucial de nuestra humanidad. Y quiero llevarte a esta reflexión. Tú y yo nunca sabemos con seguridad lo que va a venir. Piensa en esto. Seguro en ese momento pudiéramos decir que nuestra vida no ha sido conforme a lo que planeamos comenzando este 2020. Piensa en esto, en las últimas semanas las cosas no han salido de acuerdo a tu plan, ¿cierto? La vida, los planes nos han cambiado de un momento para otro. Con seguridad puedo decir, hoy no será como lo has planeado. Pero ¿sabes qué? Tu vida está bajo el sabio y soberano plan del Señor. Nuestros planes han cambiado, nuestros planes se han alterado de una manera muy notoria en nuestra vida. Pero aún así quiero recordarte una verdad de la Escritura. Tu vida está bajo el sabio, amoroso y bueno, soberano plan del Señor. ¿Sabes qué significa esto? Que cada día, aun cuando enfrentes lo inesperado, aun cuando vivas cosas que tú no has planeado, piensa en problemas, la enfermedad, el pecado,
a veces que se atraviesa en nuestro camino. Esta verdad que te estoy recordando significa que todos tenemos que enfrentar lo inesperado, pero la verdad que nos alienta en este momento y la verdad que quiero recordarte para que haya aliento y fortaleza en nuestros corazones es que aún al no saber los problemas que vamos a enfrentar en un futuro, sí tenemos el Evangelio, sí tenemos en el Evangelio la provisión necesaria para lidiar con estos imprevistos, con lo inesperado. Y sabes qué, la provisión para seguir adelante. Yo quiero animarte a que en estos tiempos tú te recuerdes el Evangelio, te prediques a ti mismo el Evangelio, le recuerdes a tus hijos el Evangelio, que aunque hay muchas cosas que no habíamos planeado, no habías planeado estar en casa tanto tiempo encerrado, no habías planeado trabajar desde casa, no habías planeado tantas cosas que están ocurriendo algo. Pero recuérdate en este momento esta verdad de la Escritura. Tu vida, mi vida, está bajo el sabio y soberano plan del Señor. Dios quiere que estemos viviendo esto. Dios nos ha traído hasta este momento. Y esa verdad nos debe alentar. Esa verdad nos debe encontrar o nos debe dar un refugio en lo que estamos viviendo. Y Pablo entonces le habla a esta comunidad y le dice, ustedes no conocen a este Dios, creen que le adoran, pero no conocen a este Dios que gobierna la historia de la humanidad. Pero hoy tenemos la bendición de recordarlo, de saberlo y que otros lo conozcan. Si avanzamos entonces en el versículo 27, nos dice estas palabras, que esto las acciones que ya vimos en los versículos anteriores, Dios lo hizo para que todos lo busquen. ¡Wow! Dice, esto lo hizo para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, dice Pablo, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Quiero leerte otra vez este texto porque es realmente hermoso. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Sabes qué verdad nos dice este versículo? Este Dios desconocido es un Dios que se deja encontrar de quienes le buscan. Nos está diciendo esta palabra, este versículo, que Dios ha obrado, que este Dios que gobierna la historia, este Dios que es Señor de lo creado, que gobierna sobre su creación, que gobierna sobre las naciones, que gobierna sobre la historia de la humanidad, ha obrado para este fin, para que todos le busquen. Y esto nos lleva al punto de la historia en el cual nosotros estamos. Que Dios, si es verdad que Él es soberano, que Él es Señor, que gobierna la historia de todo lo que ha ocurrido y nos ha llevado a este punto, te ha llevado a ti a este punto, es para que tú le busques. Decía hace un momento que Dios no está arrinconado con lo que está pasando, pero sí puedo decir algo con seguridad, que Dios nos está arrinconando para que le busquemos. Que Dios nos ha llevado a este punto, nos ha arrinconado, te ha arrinconado en tu vida, en lo que estás viviendo, te lleva a un límite, a un punto, y ha actuado en tu vida para que tú lo busques. Esta declaración nos dice que Dios actúa para que el ser humano que Él ha creado busque a su Creador. Y esto habla de una comunión con Él. Recuerda que Pablo está diciendo, le ha dicho a estos atenienses, ustedes adoran a un Dios que no conocen, pero es imposible que adoren a un Dios que no conocen. Así que les hablo, dijo Pablo, de un Dios que los ha llevado a este punto y que gobierna sobre todas las cosas para que lo busquen, para que tengan comunión real con Él. Y esta expresión que leímos es realmente muy gráfica porque dice, aunque sea a tientas lo encuentren, a tientas. ¿Qué nos dicen estas palabras del ser humano? No está diciendo, y quiero aclarar algo, no está diciendo que el hombre por su cuenta puede encontrar a Dios.
No es el hombre el que descubre a Dios, porque es precisamente lo contrario, es que Dios vino a nuestro encuentro. Nos está recordando que la necesidad más grande que tenemos es conocer a Dios. Y que aunque estemos caminando a tientas, Él se va a dejar hallar. Él se ha acercado a nosotros. Él vino a nuestro encuentro. Él vino a nosotros. Él vino a nosotros en la persona de Jesús. Nosotros nos alejamos de Él. Nosotros levantamos ídolos. Nosotros buscamos otros dioses. Nos servimos a otros. Pero Dios vino a nuestro rescate. Estábamos ciegos, estábamos como, imagina esa escena, alguien que no ve, que no puede ver y está a tientas, está tratando de encontrar algo. Esta es la condición de nuestra alma, esa es la condición del alma del hombre y la mujer sin Cristo. ¿Y sabes cuál es la mayor necesidad de aquellos que aún siguen caminando a tientas? Necesitan el Evangelio. Y lo hermoso, dice este texto bíblico, es que Dios se deja hallar. Es un Dios que no está lejos de ninguno de nosotros. Es un Dios que quiere ser hallado por sus criaturas. Es un Dios que quiere ser hallado por ti, que está ahí, que quiere que tú le busques. Y así sea a tientas, le encuentres, le halles, le conozcas, le sirvas, le ames, le adores, vivas para Él. Verso 28 nos dice otra verdad hermosa. Dependemos de Él. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Dependemos de Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Qué importante tomar conciencia de la misericordia de Dios frente a nuestra debilidad. Estas palabras nos hablan de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez, de nuestra fragilidad, de nuestra limitud, lo pequeño que somos, lo limitados que somos. No seríamos capaces, ninguno de nosotros seríamos capaces de llevar a cabo ninguna de nuestras labores y deberes si Dios nos suple lo necesario para que esto sea posible. Y esto nos lleva a algo. Reconoce tus límites y recuerda a Dios. Reconozcamos nuestra debilidad y recordemos quién es fiel a sus promesas y es soberano sobre todas las cosas. Así que, mis hermanos, dependemos de Él. Dependemos de Él. No vivimos, no nos movemos, no existimos sin Él, si Él así no lo quisiera. El verso 29, entonces, dice algo más. Dios no es un ídolo. Dios no es un ídolo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Es decir, no pienses que Dios es como nosotros o como algo que nosotros fabricamos. Nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Fabricamos ídolos con nuestras manos, fabricamos ídolos con nuestra mente y los ponemos en nuestro corazón. Le servimos a estos ídolos falsos. Cualquier cosa en nuestro corazón tiene el potencial de llegar a ser un Dios y un ídolo en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero la verdad de la palabra del Dios que es desconocido por muchos y que se ha dado a conocer es que Él no es un ídolo. Él no es un ídolo. Dios no es como algo que nosotros pensemos que es. Dios no actúa a veces como pensamos que debiera actuar. Dios no piensa como pensamos que Él debiera pensar. Mis hermanos, Dios no es un ídolo. No pienses que Dios está hecho a tu imagen, que Dios debe actuar como tú quieres que Él actúa. No puedo pensar que Dios debe ejecutar sus planes según como yo quiera que Él los ejecute y los haga en mi vida o en mi país o en mi familia o lo que sea. Dios no es un ídolo. No debemos pensar que Él es semejante a oro, plata o a cualquier cosa que pudiéramos crear
con nuestras manos, insisto, o en nuestro pensamiento. Por eso es tan importante que al conocer a este Dios desconocido, la única manera de conocerlo es de manera genuina, es lo que Él ha dicho de sí mismo, lo que Él ha revelado de sí mismo. ¿Y sabes dónde y en quién conocemos al Dios verdadero? En la Escritura, en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, la pregunta es, cuando Pablo dijo, al Dios desconocido, yo les quiero dar a conocer. ¿Quién es el Dios que muchos no conocen? Hemos dicho entonces que este Dios es el Dios que controla cada evento para su propia honra y gloria, que Él determina las estaciones, el clima, el crecimiento, las cosechas, que Él determina la duración de nuestras vidas, nuestros días, nuestros años, Él los determina, que Dios es completamente libre de hacer lo que quiera, incluso por encima de nuestras propias decisiones. ¿Sabes qué estamos diciendo con estas palabras, con este texto de la Biblia? Que Dios no necesita nada de nosotros. Que Dios no necesita nada de nosotros para que pueda gobernar soberanamente. Porque es Dios, es Señor de todo. Así que Él no nos necesita y tienes que reconocer que tú le necesitas a Él. Que Él es el Dios que gobierna tu historia, mi historia. Que es Dios, como terminaba diciendo hace unos momentos, el Dios que se deja encontrar por quienes le buscan, que dependemos de Él, que somos de Él. ¿Y sabes cómo, luego de decir todas estas verdades tan asombrosas acerca de Dios, cómo concluye Pablo sus palabras? Pablo llega a una conclusión en los versículos 30 y 31. Si miras estos versículos, comienzan diciendo, por tanto. Por tanto, es decir, en conclusión, con lo que les he dicho, dijo Pablo, puedo llegar a una conclusión. Y es que este Dios, siendo el Dios que es, siendo tan grande, tan asombroso, que ustedes lo conocen, es un Dios de misericordia y justicia. Es un Dios misericordioso y justo. Y estas dos cosas son las que Pablo menciona como conclusión en los versículos 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Dios, el Dios desconocido, ¿sabes qué nos dice la palabra? Es un Dios misericordioso y justo. Entonces, no solo necesitas a Dios como creador, sustentador, dador de la vida, no solo tienes que reconocer y someterte a su señorío, así no quieras hacerlo, Él sigue siendo Señor. Eso es lo que dice sencillamente la palabra. Así tú no le reconozcas como Señor, Él sigue gobernando. Así en tu corazón no te humilles ante Él y digas, tú eres Dios, tú eres Señor. ¿Sabes qué? Él sigue gobernando. Él no se ha corrido un centímetro de su trono. Él sigue en su trono. Y Pablo llega a una conclusión hermosa y dice, ¿sabes qué? Él es Señor, creador, sustentador y dador de la vida, pero tu mayor necesidad es de Él como Señor y también como Salvador. ¿Sabes qué necesitas? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos de nuestro orgullo. Arrepentirnos de nuestra autosuficiencia. Arrepentirnos de nuestra independencia de Dios. Les decía hace un momento que Dios nos ha arrinconado para que le busquemos y le hallemos.
Nuestro país necesita volver su corazón a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hemos ido sacando a Dios de nuestras vidas. Tal vez tú digas, no, es que no le he negado. ¿Sabes qué? Sí. Le has negado y le he negado con mis acciones, con mis decisiones. La Biblia dice, expresa esto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y sabes que tú puedes decir con tus labios, Dios no existe. Pero sabes otra manera en la que tal vez la mayoría negamos a Dios, y es que vivimos como si Él no existiera. Vivimos nuestra vida habiendo sacado a Dios de nuestras vidas. Nuestros países, nuestros gobiernos, nuestras leyes han sacado a Dios. Han sacado a Dios de los colegios, han sacado a Dios de los hogares. Y con esto no estoy diciendo, como dije hace un momento, no es que Dios esté arrinconado. Estoy diciendo que debemos volver a Dios, debemos volver a nuestro corazón al Señor. Y estas palabras que estamos leyendo en estos versículos 30 y 31 nos dicen que Dios ha sido tan misericordioso que ha pasado por alto nuestra ignorancia. Pablo dice, varones atenienses, su adoración está basada en la ignorancia. Y Dios ha sido misericordioso con ustedes. Mis hermanos, nuestra vida que solo manifiesta orgullo, manifiesta autosuficiencia, manifiesta independencia de Dios, lo único que hace es demostrar cuán ignorantes somos de Dios. Cuán ignorantes somos de Dios. Y sabes que Dios te está llamando otra vez. Dios te está llamando otra vez. Vuelve tu corazón a Dios. No sigas pensando que no le necesitas y nada más lejos de la verdad. Escucha este texto de Job 14, 1 y 2. Qué frágil es el ser humano. Qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Mientras tengas vida acá, la Biblia dice, el día de salvación es hoy, porque Dios ha tenido misericordia contigo y conmigo para que le busques. Y te está llamando al arrepentimiento. Pablo dijo, ha pasado Dios por alto los tiempos de ignorancia y Dios manda, ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Por eso puedo decir con toda seguridad de mi corazón, porque es lo que estamos leyendo, que el momento, el Dios que gobierna la historia, el Dios que nos ha llevado a este punto en nuestra historia, nos está mandando algo. Te está mandando algo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Sabes por qué? Estamos diciendo en estos versículos, Dios es misericordioso y es justo. ¿Sabes por qué tienes que arrepentirte? Porque tu pecado y el mío deben ser juzgados. Tu pecado y el mío deben ser juzgados. Dios en estos días está llamando a todos los hombres y mujeres que volvamos a Él. Tú lo necesitas como Señor y Salvador. Hay alarma en estos días y se toman las medidas necesarias para mitigar una pandemia y eso está muy bien. Y tenemos que actuar. Y las personas entramos en un pánico por lo que pudiera venir con todo esto que se está viviendo. Pero quiero decirte algo, hay un mal mucho mayor que tiene 100% de mortandad, el pecado. El pecado mata a todos, al 100% de la humanidad. Y no parece que estamos haciendo mucho para solucionar ese mal. Y si lo hiciéramos tampoco podríamos. Pero ¿sabes qué? El Evangelio dice que Dios lo hizo a través de su Hijo en la cruz. Él solucionó, Él arregló esta gran mortandad, este 100% de mortandad. Pero tú estás siendo llamado a algo. Arrepiéntete. Dios ordena a todos en todo lugar, en tu casa, en mi casa, que nos arrepintamos de nuestra maldad.
Porque Dios no solo es misericordioso, Dios es un Dios de justicia. ¿Y sabes por qué debes arrepentirte? Porque Dios ha establecido un día en el que todos, sin distinción ni excepción, seremos juzgados por medio de Cristo, dice Pablo ahí en el texto. Dios ha establecido un juicio, un día por medio de su Hijo que lo resucitó de entre los muertos. Todos tenemos una cita que no podrá ser aplazada para estar ante el juez. Hay una hora, hay un día determinado en el que tú y yo vamos a estar delante de nuestro Dios, Señor, juez, y espero que en tu vida y en mi vida seas Salvador. ¿Sabes qué? Dios no va a tolerar para siempre el pecado, porque Él es justo. Es un Dios misericordioso, pero no confundas su misericordia como una debilidad en el carácter de Dios. Dios no va a tolerar para siempre tu pecado y mi pecado, porque Él es justo. Y mi pregunta para ti es, ¿qué pasará ese día con tu vida? Porque un día estarás frente a Jesucristo en un juicio. Jesucristo, a quien Dios resucitó de entre los muertos. ¿Y sabes qué? Esto pone la fe cristiana en un lugar completamente diferente, contrario a los ídolos de Atenas y a los ídolos de nuestra época, a las religiones y filosofías de nuestra sociedad actual. Todos un día estaremos delante de aquel, y te pararás delante de aquel que será tu juez, y espero que respondas en arrepentimiento para que ese día Él no solo sea tu juez, sino tu Salvador. Así que lo mejor que puedes hacer hoy, más que resguardar tu vida en tu casa para evitar un contagio del coronavirus, ¿sabes qué? Es refugiarte en Cristo para la salvación eterna de tu alma. Es refugiarte en Él, porque hoy Dios te está llamando, me está llamando a que nos arrepintamos, a que le busquemos, porque hoy es el día de salvación. Hoy Él se deja hallar por ti. Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Sabes qué? El Dios desconocido quiere que le conozcas por medio de Jesucristo. Búscale. Ven a Él. No huyas más de Él. Que este Dios desconocido ya no lo sea más para ti. Rinde tu vida a Él. Ámale. Sírvele. Vive para Él. Y descansa en Él. Así que mis hermanos, gracias al Señor por recordarnos en este momento quién es Él y cuán grande es nuestra necesidad de conocerle, de relacionarnos, de amarle, de entrar en una comunión con Él, solo, únicamente por medio de Jesucristo. Oremos. Padre, hemos visto este texto que nos llama a conocerte y pudiera ser la realidad de muchos que me han escuchado en este momento. Que seas un Dios desconocido para muchos. Tal vez te confiesan con sus labios, tal vez aún tienen expresiones religiosas hacia ti, pero no son reales porque no te conocen. Por eso te pido que por tu Espíritu Santo y tu palabra te puedan conocer, que traigas salvación a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestro país.
Tú eres el Dios de la historia, el Dios de los tiempos, el Dios de las naciones, el Dios de la humanidad, de cada hombre y mujer en esta tierra. Y nos has traído a este punto para que te busquemos y te hallemos. Así sea tienta, Señor, te dejas encontrar de quienes te buscan. Y te pido que por tu Espíritu Santo nos des un genuino arrepentimiento, que nos des la fe verdadera y el arrepentimiento genuino para buscarte, para entregar nuestra vida a ti, para que gobiernes en nuestras vidas y salves nuestras vidas. Gracias por hablarnos, por enseñarnos y por mostrarte y revelarte nuestras vidas por medio de tu palabra, y que podamos vivir para ti en todo lo que somos y hacemos. Trae salvación a nuestras casas, a nuestro país. Vuelve nuestros corazones a ti, Señor. El corazón de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestras familias. Pon tu temor en nuestros corazones. Despierta nuestros corazones a ti. Aviva nuestros corazones por tu Espíritu y tu palabra. Aquí estamos, Señor. Somos tuyos y para ti vivimos, nos movemos, existimos. Pero no solo en esta vida. Queremos un día estar frente a ti y decir, Señor, sí, por mi pecado merezco ser juzgado, pero por tu sacrificio en la cruz me diste vida eterna. Por tu sacrificio en la cruz me perdonaste. Y escuchar de tus labios un día, Señor, bien, buen siervo y fiel. Te amamos y queremos amarte por siempre, Señor. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga a todos. Un fuerte abrazo y damos gracias a Dios por su obra en nuestras vidas, por su guía, por su dirección en nuestras vidas. Les amamos enormemente y estemos atentos a las indicaciones que estaremos dando y bueno, que siga siendo el Señor guiando nuestras vidas. Un fuerte abrazo para todos. Una vez más les amamos y el Señor bendiga sus hogares, nuestras familias, ahí donde estamos.